Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas, dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República. Un lugar para encontrarse. Por la 1110. La radio pública de Buenos Aires. Muy bien, y como todos los domingos, este espacio, esta segunda parte de Haciendo Pie, que hemos denominado Café La República, donde nos encontramos con Santiago a conversar distintos temas. Y en este caso vamos a ver qué nos trae el maestro Santiago Kovadlov. Hola, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos estás? Saludándonos de nuevo. Nuevamente nos saludamos, pero no está de más, puesto que esta vez lo hacemos en el café. Yo hoy querría concentrarme con vos en un tema que me resulta, hasta te diría, imperioso, por su actualidad, por su profundidad. El tema de la censura en la historia de la literatura. Ajá, mira qué interesante. ¿Qué significa que de pronto sobre la libre expresión caiga una mordaza para decirle a quien se manifiesta libremente, esto no, esto está prohibido? Y te decía que desgraciadamente es una historia que tiene espesor y constancia a lo largo de los siglos. Podríamos decir en términos estrictamente occidentales que la primera víctima de la censura, Jorge, fue Sócrates. Uh-huh. Sócrates, el pensador griego ateniense que recorría las calles de su ciudad proponiendo más preguntas que lo debido. Es decir, que tenía una capacidad de interrogar que sembraba inquietud y desbarataba la idea de la certeza allí donde imperaba. Y en un momento dado, justamente cae sobre él la censura del triunvirato que gobierna Atenas tras la victoria de los espartanos sobre los atenienses y lo condenan por corrupto, por corromper a los jóvenes, por introducir más problemas que soluciones, por ateísmo, todas acusaciones profundamente falsas, pero que responden necesariamente a la imperiosa necesidad de acallarlo, de lograr que Sócrates no pregunte. Y vos sabés que luego de él, yo te diría que otra figura que vuelve a ejercer la censura en Grecia de una manera intensísima y hasta cierto punto brutal, es el propio Platón. Uh-huh. Al expulsar a los poetas de la polis, al prohibirle a la literatura manifestarse con libertad, porque, según Platón, corrompía con sus contenidos su concepción de los dioses, su visión de la emoción y de las responsabilidades del sujeto, las posibilidades de construir un Estado firme, fehaciente. La Edad Media también deparó infinidad de censuras, que ha sido Torquemada en tanto forzó la conversión de tanta gente, sino un censurador profundo de la libertad de credos, en este caso especialmente la de los judíos, que ha sido sino censura la que lo persiguió al propio Descartes, cuando Descartes tuvo que huir a Suecia porque su pensamiento en Francia resultaba peligroso para su subsistencia, y tras el ejemplo de Galileo Galilei, que también fue censurado por sus teorías sobre el movimiento de la Tierra, Descartes dice, más vale me voy a Suecia, donde no voy a padecer censura, porque el pensamiento libre aquí en Francia corre peligro. Y es justamente en Francia, en la época de Descartes, donde vive también Molière. Este gran dramaturgo francés cuya obra sigue teniendo una interesantísima vigencia y una vitalidad, diría yo, formidable desde el punto de vista estético, que corresponde a un hombre llamado Jean-Baptiste Poquelin. Uh-huh. Ese era el nombre de Molière. Molière era el apodo que él usaba para firmar y difundir su trabajo actoral. Y Molière, que tiene un éxito enorme en Francia, primeramente como actor que recorre los pueblos con su carromato y sus actores,
publica, después de varias obras que contaron con el apoyo del rey, propone, digamos, una obra, llevar a escena una obra antes de publicarla que llamó Tartufo. Claro. ¿Te acordás de Claro, Tartufo? por supuesto. Y claro, Tartufo, ante todo convengamos que el nombre es una palabra, un neologismo empleado por los franceses para hablar fundamentalmente del mistificador. Claro. Y dicho sea de paso, no puedo evitar traer este recuerdo. Vos sabés que en griego es muy interesante porque la palabra que designa al actor es hipócrites. Claro. Hipócrita. ¿Es el actor? No, es hipócrita en el sentido que es un simulador. Claro, claro, claro. Está en escena, Claro. se hace pasar por otro, Exactamente. actúa representando emociones que no son las propias. Claro, claro. Es un hipócrita, pero Molière usa el término hipócrita para caracterizar a los corruptos, a los que haciéndose pasar por otros destruyen la buena fe de los auténticos creyentes porque su obra gira en torno a la manera en que en el seno de la Iglesia se infiltran aquellos que aspirando al poder y a la riqueza corrompen las instituciones eclesiásticas. Pero podemos decir entonces que a partir de Molière la hipocresía tiene otro sentido. Bueno, no es él el primero en que caracteriza a la hipocresía como un acto de dudosa moral, Claro, ¿no es cierto? No es claro. el primero, pero sí es el que recuerda Sí. que el término hipócrita va a estar asociado doblemente a quien tergiversa una realidad moral Claro. como a los actores que tergiversan una realidad. Claro, claro. Y él mismo va a ser acusado de ser un hipócrita por la Iglesia porque esta obra que él presenta para denunciar Sí. a quienes en el seno de la Iglesia no hacen otra cosa que valerse del poder eclesiástico con fines absolutamente espurios, él mismo va a ser acusado por la Iglesia de atacar a la Iglesia. Y él dice, yo no estoy atacando a la Iglesia, estoy atacando a quienes dentro de ella proceden de una manera inmoral. No obstante, Jorge, él no logró nunca, hasta pasado mucho tiempo, que su obra pudiera ser representada. Él la estrena, se prohíbe. El rey, que es muy amigo suyo, el rey había sido padrino de su hijo, de Molière, el rey Luis XIV, Sí. y al mismo tiempo fue realmente quien lo convirtió a Molière en director de la Comédie Française, del área dedicada al teatro. Él, Molière, era el que dirigía todo ese proyecto Claro. de la realeza. Entonces tenía él con el rey una relación espléndida, pero cuando la Iglesia se opone a la presentación de esta obra, Tartufo, él recurre al rey, airado, con la libertad propia de un intelectual que quiere expresar su pensamiento, y el rey le dice, no, mira, yo soy el rey de Francia, vos sos un comediante, yo no puedo llevarme más con la Iglesia, vamos a esperar. Claro. No, pero es que están actuando injustamente porque yo no estoy contra la Iglesia, yo lo sé, le dice el rey, yo lo sé. Pero mientras crean eso, yo no puedo enfrentarlos. Impresionante. Claro. Esperemos. Bueno, ya espera a Molière, lo irrita, lo cansa, hasta que en 1669, Sí. 2 años prácticamente, 3 años antes de su muerte, la obra se repone después de aquel estreno y él prologa la primera edición de Tartufo en 1669, escribiendo un prólogo donde se desquita de todo lo que hicieron con él. Ese prólogo llegó hasta nosotros, Jorge. Es una joya de libertad de expresión, del perfil de un intelectual que está dispuesto a defender sus convicciones y de un hombre de una cultura tan sólida y vasta que refuta uno a una todas las agresiones que padeció. Yo lo traje para que le cedamos la palabra a Molière. Qué bueno. Sí, vamos a hablar de censura desde Molière para acá, por lo menos. Así es, vamos a hablar del padecimiento de un injusto trato recibido por uno de los intelectuales más notables del siglo XVII, un siglo, Jorge, que de paso, digámosle esto a nuestros oyentes, Sí. es en Francia
el siglo de Luis XIV, del cardenal Richelieu, de Descartes, de Corneille, de La Rochefoucauld, de Cyrano de Bergerac, de Colbert, de La Fontaine, de Pascal, de Bossuet, de La Bruyère, gente de primerísimo nivel que le infundió al reinado de Luis XIV un perfil cultural extraordinario. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso solo entre los franceses, porque el siglo XVII es también el de Lope de Vega, el de Quevedo, el de Gracián, el de Tirso de Molina, el de Velázquez, el de Zurbarán, el de Calderón de la Barca, el de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto es el siglo XVII en Europa. Es impresionante, ¿no? Qué interesante es verlo desde el lado de quienes contribuyeron a Claro, tanto. y también ahí hay una explicación de, me parece, que por qué el tema de la censura empieza para nosotros a tallar tan fuerte, ¿no es cierto? Claro, empieza lógicamente porque la política de Estado de Luis XIV, tan centralizadora como es, tan concentrada en un discurso único, no olvidemos que los contenidos de las academias de Bellas Artes, de Letras, de teatro, los contenidos temáticos de alguna manera pasaban por la aprobación final del rey. Claro. Era él, y nada podía estar en contradicción con lo que él establecía. ¿Te acuerdas de la frase memorable de Luis XIV? L'État c'est moi, yo soy el Estado. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Bueno, el hecho es que Tartufo, estrenada literariamente hablando en 1669 con una primera edición de la que aún hoy se conservan ejemplares, fue obra de un hombre, fíjate qué notable también esto, antes de leer el documento sobre la censura contra el que se revela Montaigne, Molière, sí. Bueno, Montaigne fue otro, contra el que se revela Molière, digamos que era tan extraordinario actor que hacia el final de su vida, en 1673, él se sentía muy mal cuando tenía que desempeñar el papel del protagonista de una obra llamada, él mismo le puso el título, ¿no? Sí. El enfermo imaginario. Bueno, él va a actuar y se siente pésimamente de salud. La violencia con que siente el pinzamiento de su estómago, sus nervios, su salud, sus mareos, el público lo aplaude porque ve una representación extraordinaria de un enfermo. Impresionante. Pero él estaba sufriendo de verdad. O sea, no estaba actuando. No estaba actuando, estaba poniendo de manifiesto en escena los dolores que verdaderamente padecía. La gente lo aplaude a rabiar por la excelencia de la representación, y cuando él cae en el escenario, pocas horas antes de morir, porque a consecuencia de esto va a morir, la gente lo ovaciona. Lo considera notable, esa caída de cara contra el suelo, sin ningún pudor para golpearse. ¡Qué gran actor, Molière! Qué impresionante, ¿no? Es una historia alucinante. Y realmente Sí. lo llevan a su casa y pocas horas después él muere. Pero nos queda este documento que te digo, donde en el prólogo de Tartufo o El impostor, Sí. él nos dice algo que tal vez valga la pena leer con detenimiento, porque sin ser extenso es muy sustancioso. Qué interesante. Me parece que podemos hacer lo siguiente, Santiago. Vamos a escuchar un poquito de música y luego volvemos con Molière. Con este Indudablemente. documento extraordinario sobre la censura. Perfecto. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov. Bueno, estábamos, Santiago, empezando en realidad a hablar de Molière y de este alegato contra la censura, Así este es. alegato que debe ser uno de los más atisonantes de la historia, ¿no es cierto? Sin duda, lo es por el coraje con que Molière allí se planta al publicar por primera vez Tartufo, la versión escrita de su comedia. Él, en el prólogo de 1669 nos dice así:
Ujú. He aquí una comedia que ha hecho mucho ruido, que ha sido combatida largo tiempo, y las gentes a quienes representa han demostrado que eran más poderosas en Francia que todas cuanto he representado hasta aquí. Los marqueses, las preciosas, los cornudos y los médicos han sufrido sosegadamente que los haya sacado a escena y han fingido divertirse, como todo el mundo, con los retratos que de ellos supe hacer. Mas los hipócritas no han aguantado la burla, se han asustado, desde luego, y les ha parecido extraño que tuviera yo la osadía de representar sus muecas y de querer difamar un oficio al que tanta gente honrada se dedica. Es un crimen que no pueden perdonarme y se han alzado todos contra mi comedia con un furor espantoso. Se han guardado bien de atacarla por el lado que les ha herido. Son demasiado políticos para eso y saben vivir harto bien para revelar el fondo de su alma. Siguiendo su loable costumbre, han encubierto sus propósitos con la causa de Dios. Y Tartufo, en su opinión, es una obra que ofende la piedad. Está plagada de profanaciones, de opiniones adversas a la justicia. Es una obra que, ofendiendo la piedad y todo cuanto hay en ella, no merece sino la hoguera. Todas sus sílabas son impías, hasta los mismos gestos son criminales, y la menor mirada, el menor movimiento de cabeza, el menor paso a la derecha o a la izquierda, ocultan la comedia misteriosa que ellos encuentran manera de explicar en contra mía. Aún después de haberla sometido a las luces de mis amigos y a la censura de todo el mundo, pese a las correcciones que he podido efectuar en ella, al juicio del rey y de la reina, que la han visto, a la aprobación de los altos príncipes y de los señores ministros que la han honrado públicamente con su presencia, al testimonio de la gente de bien que la ha encontrado provechosa, todo esto no ha servido de nada. No quieren ellos desistir y siguen a diario haciendo gritar a unos celosos indiscretos que me dirigen injurias piadosamente y me condenan por caridad. Me preocuparía muy poco de todo cuanto pueden decir si no fuera por su artera manera de crearme enemigos, a quienes yo respeto, y mezclar a su bando verdadera gente de bien, cuya buena fe predisponen, y a quienes en su vehemencia defensiva de los intereses del cielo les afectan fácilmente las impresiones que quiere uno transmitirle. Todo esto, ¿contra qué? Contra la posibilidad de descubrir en el seno de la bondad de una institución como es la Iglesia cristiana a los muchos corruptos que la contaminan. Así empieza Es impresionante, el ¿no? prólogo Es impresionante. de Molière a Tartufo. ¿Te das Artera cuenta? manera de crearme enemigos. Artera, man. Y el coraje. Impresionante. El coraje, impresionante. la capacidad de enfrentarse. Claro. Bueno, estamos hablando de un hombre que tenía su poder, ¿no? Sí, sí, sí. Lo Sí, tenía, y si la obra se publicó es porque el rey, Claro. con privilegio del rey, se ponía en aquel entonces en la primera página de los libros, porque no existían los derechos de autor todavía. Claro, claro. El rey autorizó la publicación de la obra. Entonces él, respaldado por Luis XIV, Sí. al cabo de tanta lucha, de tanta espera, de tanto desengaño, se despacha contra todos aquellos que vieron en su obra lo que él no quiso decir Sí. y llamaron corrupto al que denunció la corrupción. Mm, Aquí tenemos en el espíritu de Molière buena parte del espíritu común a todos los intelectuales capaces de enfrentarse a la censura.
¿no? En el siglo XX, ni qué decir, hasta dónde los totalitarismos llevaron esto. Claro. Nosotros mismos en la Argentina, en los años del proceso militar, nos enfrentamos a la censura ejercida por un señor Tato que prohibía películas, óperas, Sí, todo sí, tipo sí. de obra que consideraba contaminada por la inmoralidad. Suena tan ridículo, ¿no? Pero bueno, sigue existiendo en el mundo, sigue siendo así. Así es. Es que la censura y en realidad, el, la inhibición de las libertades, el ataque, sobre todo a la libertad de expresión, a la libertad de decir, a la libertad de palabra, a la libertad de crear, a la libertad de representar, quizás refleja una de las cosas más primitivas del ser humano, ¿no? Claro. Muy vigente, pero porque, quiero decir, la ofensa de la muerte, la ofensa del crimen de la guerra, bueno, uno no podría decir es entendible, pero es una expresión tan antigua como el hombre. La idea de cerrarle la boca, la idea de clausurarle la palabra, suena aún más de alguna manera inexplicable. Claro, solo se explica en parte Sí. si uno piensa cuál es la finalidad última de la censura. Es borrar del escenario del intercambio de ideas toda disidencia con la palabra oficial, Claro. toda disidencia con el unicato, Claro. con la palabra única que puede imperar allí donde el poder no admite disidencia. Claro. Bueno, y hasta el día de hoy, hasta este momento en el que estamos hablando, en el Café de la República, hay señores del poder preocupados por lo que se dice. Así es. Entonces se hará de maneras más sutiles, o no, O no. o brutales, como sea. Bueno, como vos dijiste, ¿no? Hace poquito murió el gran Alterio y fue víctima de la censura en la Argentina. Un Así actor es. impresionante, un actor que uno diría, bueno, representó de alguna manera la argentinidad, esos personajes maravillosos que Sí. hemos visto en La Tregua, bueno, en fin, Ese hombre, todos los hombres, que es el intelectual, el artista, el hombre de Exactamente. ciencia, que se pone de pie y dice no. Exactamente. No y no a la idea de la palabra única, no y no al pensamiento que aspira a silenciar las preguntas. Vos sabés, yo lo he contado muchas veces, Jorge, y creo a vos especialmente, la emoción que representó para mí encontrarme con Jean-Paul Sartre. Sí, claro. Cuando era un adolescente, yo le pregunto a él ahí en San Pablo, cuando él había estado, ¿qué es un filósofo? Y él me dice, ante todo esto que ves aquí, en este salón, a donde yo he venido, acosado por los micrófonos, por la demanda permanente de explicaciones, por respuestas, por planteos muy claros y definiciones inequívocas, bueno, esto es, un filósofo es un hombre al que no le dejan preguntar. Sí, claro. No lo lo has dejan contado, es muy preguntar, interesante. ¿no? Es muy Imagínate interesante. el efecto en el espíritu de un chico que lo estaba mirando, era la primera vez que yo veía un filósofo vivo, Impresionante. Claro. ¿no? Claro, Y claro. al mismo tiempo él me recordaba, no lo olvides nunca, hacer filosofía es insistir en la pregunta, Es muy interesante. ¿no? Y es muy lo mismo interesante. que estamos viendo en estas palabras de un Molière que viene a denunciar la corrupción en un área, en un sector, en una corporación a la que él no se había acercado como artista hasta ese momento, porque había criticado, como él dice, a las preciosas. La expresión en francés es más clara que en español. Él se refiere a esas chicas de la alta sociedad que de pronto, como se empieza a producir el auge de las ciencias físicas y matemáticas, el primer gran desarrollo científico del Claro. Renacimiento, deciden estudiar física las pibas. Quieren saber física, pero ¿qué pasa? Convocan al profesor para que les enseñe física y el profesor les interesa más que la física. Se empiezan a enamorar de él, quieren coquetear con él, no estudian nada, son totalmente superficiales y al mismo tiempo no hacen otra cosa que perder la posibilidad de aprender en aras de mostrarse seductoras con el profesor. Esas son las preciosas, las preciosas, como dice, los cornudos. El hombre que es traicionado por su mujer y aparenta una dignidad personal que todo el mundo sabe que es ficticia. Los médicos que en la época de Molière, Sí. para Molière,
no solo eran expresión de una ciencia nueva, sino de una ciencia peligrosa. ¿Cómo confiar en estos individuos que en lugar de sanguijuelas que sacan la sangre para poder aliviar la fiebre, vienen a proponer otros medicamentos que uno nunca probó? Claro. El médecin malgré lui, el médico a pesar suyo, él se burla de todos los burgueses y de todos los nobles, a los cortesanos los pone en ridículo y con la autorización del rey. ¿Por qué? Porque la nobleza era parasitaria, vivía en Versalles, acantonada en una riqueza que le distribuía al rey, porque no tenían otra fuente de ingreso que lo que el rey le proponía. El rey frecuentaba su clase social, pero en verdad ninguno de ellos hacía nada. Y vivían para la coquetería, para el chimento, para el comentario sin profundidad. También los ataca Molière con la autorización del rey. Obliga a la nobleza a verse retratada en la obra de Molière. Claro. Pero cuando llega la iglesia, en lugar de ver una denuncia de aquello que la pone en peligro en términos de idoneidad moral, dice, no, en el seno de nuestra institución no hay corruptos. Claro. Y él dice, sí, los hay. Y lo muestra. Y entonces deciden censurarle la obra. Y su denuncia de esa censura prosigue así. Esto es lo que me obliga a defenderme. Quiero justificarme ante los verdaderos devotos por la manera de disponer y presentar mi comedia, y los emplazo de todo corazón a que no condenen las cosas antes de verlas, a que prescindan de toda prevención y a que no sirvan la pasión de aquellos cuyas muecas le deshonran. Si se toman el trabajo de examinar mi comedia de buena fe, verán sin duda que mis intenciones son en toda ella inocentes y que no tienden en absoluto a sacar a escena las cosas que deben reverenciarse, que la he compuesto con todas las precauciones que requería la delicadeza del tema y que he puesto todo mi arte y todo el cuidado que he podido para diferenciar bien el personaje del hipócrita del verdadero devoto. Interesante, fuertísimo, ¿no? Fuerte, la ¿verdad? Fuerte. Sí, muy, muy impresionante. Y termina diciendo esto, que me parece, o en el momento, digamos, previo al desenlace, digno de un comentario tuyo. Esos señores intentan insinuar que no incumbe al teatro tratar de tales materias. Pero yo les pregunto, con su permiso, ¿en qué fundan esa bella máxima? Es una proposición que ellos no hacen más que suponer y que no prueban en modo alguno, y sin duda no sería difícil hacerles ver que la comedia entre los antiguos tuvo su origen en la religión y formaba parte de sus misterios. Que los españoles, nuestros vecinos, no celebran ninguna fiesta a la que no vaya unida la comedia, y que incluso entre nosotros debe su nacimiento a los cuidados de una cofradía a la que pertenece todavía el Hotel de Borgoña, que es un local que fue adjudicado para representar los más importantes misterios de nuestra fe, que se ven aún comedias impresas en letras góticas bajo el nombre de un doctor de la Sorbona, y sin ir más lejos, que se han representado en nuestro tiempo obras sagradas del señor Corneille, que han sido la admiración de toda Francia. Muy interesante, ¿no? Bueno, ahí hay un alegato sobre la comedia que me parece muy, muy, muy vigente, ¿no? Y muy unido a la noción de libertad. Es como el tema del poder, siempre ha sido así. El poder no puede tomarse la comedia como comedia. Eso es. Ni puede aceptar que lo que el poder define de manera presuntamente exhaustiva tenga otra interpretación. Claro. Pueda resultar... Bueno, atenta contra el poder. Ahí está. La comedia, en tanto propone un punto de vista crítico y libre, en tanto
el Estado sostiene, no se puede tomar en sorna a la iglesia. Ujú. Él dice, yo estoy de acuerdo, pero ocurre que dentro de la iglesia hay quienes falsifican a la iglesia. A eso los ataco. No, con la institución de la iglesia no hay que meterse. ¿Por qué no? Y entonces da prueba con su infinita cultura de cómo desde antiguo la religiosidad y la comedia, el teatro y el pensamiento estuvieron íntimamente unidos a la religión. Y esto es verdad entre los griegos y es verdad entre los romanos. Entonces él reivindica el derecho a expresarse con libertad, sobre todo desde el Estado hasta la Iglesia, desde la corte hasta lo que podría ser la burguesía, desde los médicos hasta los cornudos, todos caen bajo su pluma y él no admite ningún tipo de impedimento ni de prohibición. Pero claro, allí, como decíamos antes, se encuentra con un rey que, habiéndolo convocado para proceder así, Sí. porque lo convoca a Luis XIV para que haga lo que hace, en un momento le dice, no, aquí no, mi querido, No te pases. pues no te pases, por ahora no puedo, yo tengo que gobernar y necesito a la iglesia de mi lado. Si esto lo ofende, entonces es verdad que ofende, pero no, mi señor, no ofende. Si ofende porque dicen que ofende. Claro. ¿Eh? Es el pragmatismo de la política, lo volvemos a decir, versus de alguna manera la construcción creativa, ideal, el principista Sí, de un artista, de un intelectual. artista, de un intelectual que decide, yo me expreso. Y esto es una expresión que se ha manifestado a lo largo de la historia siempre. Como veíamos, siempre. Hasta hoy, Entonces, hasta el hemos día de llegado hoy. al siglo XVII, pero podríamos seguir por el XVII, XVIII, XIX, Y el hasta- XX, el llegar XXI y el hasta día- esta mañana. Exactamente. Bueno, termina él diciéndonos esto que es muy, muy interesante. Si la finalidad de la comedia consiste en corregir los vicios humanos, no veo por qué razón tiene que haber hombres privilegiados. Este vicio es en el Estado de unas consecuencias mucho más peligrosas que todas las demás, y ya hemos visto que el teatro posee una gran eficacia para la corrección. Los más bellos embates de una serie moral son menos poderosos la mayor parte de las veces que los de la sátira. Y nada corrige mejor a la mayoría de los hombres como la pintura de sus defectos. Constituye un gran ataque a los vicios exponerlos a la irrisión de todo el mundo. Se soportan fácilmente las críticas, pero no se soporta la mofa. Se puede ser perverso, pero no se quiere ser ridículo. Mirá qué lenguaje, mirá qué posicionamiento, qué palabras que, como decíamos hasta hace un momento, pueden ser tomadas hoy, y qué maravillosa caracterización de la comedia. Impresionante. Vamos, ¿te parece amenizar esto? Si es que hace falta amenizar, a mí me parece que no, pero bueno, lo vamos a complementar. Si te parece bien, claro con que algún sí. temita musical. Así Y volvemos es. con Molière. Volvemos con Molière. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, en Santiago estamos con Molière, estamos hablando de la censura, estamos hablando estamos hablando de muchas cosas. De muchas, Estamos hablando es cierto. de una cierta pelea, disputa entre el poder y el arte, entre el arte por abrirse paso, porque finalmente se trata de eso, abrirse paso frente al poder que se ve amenazado, muchas veces se ve amenazado por la comedia, se ve amenazado por la risa. Claro, porque reírse de algo cuando lo que se pide desde el Estado es seriedad, o cuando desde el Estado se pide risa y la tragedia no lo interpreta así, Claro. sino seriamente, se produce esa disonancia Sí. que rompe la ilusión de que en la propia palabra cabe toda la verdad.
¿Por qué será, Santiago, que el ridículo tiene tanto valor, tanto peso para el ser humano? El ridículo. Sí, Me puso en ridículo. Así es, y el propio Molière, y tu pregunta vale de lleno, dice, se puede ser perverso, pero no se quiere ser ridículo. Es impresionante. Porque el ridículo, creo yo, connota... O sea, tiene peor. Es peor ser acusado de ridículo que de perverso. Ser perverso. Es tremendo. Claro, porque el ridículo menoscaba, digamos así, la totalidad de la personalidad de alguien de una manera distinta a la perversión. La perversión puede ser juzgada moralmente, el ridículo ni siquiera. El ridículo significa la total irrelevancia de alguien. Es alguien que ha perdido toda consistencia ante la opinión pública. Vos sabés, sí, y lo digo de paso, sí, Fernando Pessoa sí, tiene un poema que se llama Poema en línea recta, sí, en el que dice, pero te diría que casi con las mismas palabras, que nadie soporta ser ridículo. Empieza así: no conocí nunca a nadie a quien le hubiesen roto la cara. Todos mis conocidos han sido campeones en todo. Y yo, tantas veces sucio, vacilante e indiscreto, yo que no tuve ni siquiera paciencia para bañarme, no encuentro un par en todo esto. Oh príncipes, mis hermanos. Así empieza el poema, muy bueno. donde él va a mostrar que el miedo al ridículo, en este caso Fernando Pessoa, es el miedo al anonadamiento total, a la pérdida total de significado. Claro. Un perverso puede ser criticado, pero no pierde significación. Claro. En cambio, un ridículo sí la pierde, no tiene ningún sentido, es alguien irrelevante, es alguien absolutamente insignificante. Claro. No así un perverso. Sí, creo yo, igual que a lo largo de los siglos, algunas cosas se han ido morigerando, ¿no? Es cierto que todavía el poder sufre frente al ridículo, frente a la posibilidad del ridículo, pero yo creo que algunas cosas, bueno, estaba pensando, no sé, algunas cosas han cambiado un poco, ¿no? Sí, nosotros podemos decir que los regímenes políticos más afectos a la libertad de expresión, como son las democracias republicanas, de alguna manera soportan mejor la disidencia. Eso seguro. Y esto permite que, claro, uno se manifieste como quiera, ridiculizando o no al poder. Igual. Pero fíjate vos lo que pasó, por ejemplo, en la Argentina kirchnerista, cuando Nick hizo una caricatura de la presidenta de la Nación, en ese entonces Cristina Fernández de Kirchner, y le cayó a Nick encima poco menos que una amenaza, pero muy grave. Bueno, y Sabat también había sido de alguna manera había recibido un mensaje intimidante del poder, ¿no? De Néstor en ese momento, de Néstor Kirchner. Sí, es indudablemente es muy interesante que el humor, que el sarcasmo haga sentir a los gobernantes que están en peligro, ¿no? Y aún habla de la condición humana, pero Santiago. Totalmente, habla de la condición humana, ¿no? Y de la inseguridad también del hombre público, porque por lo tanto, hay un contraste velado entre lo que podríamos llamar la contundencia con que el poder pretende mostrarse y el temor o la fragilidad que inmediatamente lo invade cuando el humor, la crítica, la comedia ponen de manifiesto sus contradicciones. Claro, y no solo en el campo de la política. Vos fíjate que nosotros hemos tenido la fortuna en la Argentina de tener un grupo como Lelutier. Sí. ¿Lelutier qué es? Lelutier es un grupo, fue un grupo, y sigue siéndolo en la memoria de tantos argentinos y mediante la documentación de que disponemos, donde lo que se caricaturiza
o aquello que es objeto de ironía es la falsa erudición. Claro. La falsa erudición. Claro. Es decir, ¿cuándo es falsa la erudición? Cuando es ostentación de un saber que excede el real conocimiento que se tiene. Sí. ¿no? Y Marcos Munstock, en ese sentido, era un maestro para mostrar las contradicciones lógicas más profundas que eran típicas de esta erudición ficticia. A lo que le agregó Lelutier, a Munstock, la fineza Sí, para la ironía. Así es. ¿No? La así fineza creo que no va a haber, o no sé. Hasta ahora es insuperable. Eso, ya lo ¿no? creo. Bueno, ahí estás tocando un punto igualmente interesante en esto de la crítica o la rebelión contra la censura, que es el refinamiento de la crítica. Claro. ¿no? Cuando la crítica es sutil, muchas veces pasa desapercibida por la propia censura. Sí. Por la propia, escapa al control de la censura aquel planteamiento que siendo muy incisivo... Me tienta a decir que el poder es bastante bruto. Sí, muchas veces, ¿no? Muchas veces es bruto como es violento para reprimir, ¿no? Exactamente. Pero me parece interesante entender la trayectoria de Molière, su vida, cómo es que él llega a ser este hombre ejemplar a quien hoy estamos celebrando por su libertad de expresión, ¿no? Molière, Jean-Baptiste Poquelin, como él se llamó, vos sabés que él, en el 18 de septiembre de 1637, sí. con apenas 15 años, Un niño. presta juramento como sucesor de su padre en el cargo de tapicero real. Qué extraordinario. Tapicero real. El padre era el tapicero de Luis XIV. Claro. Y ya mayor, entonces le cede el puesto al hijo porque era de ley proceder así. Claro. Le preguntó él a Jean-Baptiste si quería ser tapicero. De No, ninguna manera. lo nombró tapicero. Claro. Y ayuda de cámara de su majestad. ¿Qué quiere decir esto? Que él tenía el privilegio Sí. de acompañar a Luis XIV cuando se iba a dormir, a ponerse su ropa de cama, Sí. a hacer sus necesidades antes de acostarse y a la mañana siguiente ayudarlo a despertar y vestirse. Claro, Este era un privilegio concedido a los nobles, Impresionante. pero él también tenía derecho a hacerlo. Se aburre profundamente y en un momento dado, y para escándalo del rey, él renuncia a esto. Había estudiado Derecho en uno de los mejores colegios de París, a donde iba la nobleza, y se recibe de abogado. Pero le aburre también el derecho. No quiere saber de nada con el derecho, lo cansa, le resulta inexpresivo. Tiene otra idea de lo que es el derecho, no el que establece la jurisprudencia, sino el que establece la pasión de manifestar el propio parecer, la opinión libre de cada uno, y se aparta de la vida en ese momento, de la vida aristocrática en la que estaba inmerso, sin ser él un aristócrata, y se convierte en un comediante que con un carromato sale a recorrer los pueblos de Francia para presentar obras. Qué interesante, Santiago. La verdad que da para seguir hablando horas, de Molière. Bueno, además porque vos lo haces de manera muy atractiva, muy personal. Esto corre por mi cuenta, y a mí me resulta muy entretenido como partener tuyo para hablar de estas cosas, porque, bueno, creo que las estará disfrutando muchísimo la gente como lo estoy disfrutando yo. Y yo también, al poder transmitirles la admiración, el amor y el interés profundo en la obra de este gran escritor que fue Molière. Muy bien, esto es Café La República y nosotros nos volvemos a encontrar, Santiago, el domingo que viene, como todos los domingos, luego de la primera hora de Haciendo Pie, viene el Café La República, que es este momento en el que hablamos de temas que en general un invitado de Santiago Kovandlov, así podemos decirlo. Hasta Santiago, pronto, entonces. nos vemos el domingo que domingo. viene. Un abrazo grande y abrazo a todos los oyentes.